Muy buenas tardes. La maestría en Desarrollo Local de la Universidad Politécnica Salesiana tiene el agrado de contar con la colaboración de los profesores José Luis Corallo y Janet Sánchez. José Luis Corallo facilitará el diálogo sobre la economía popular y solidaria en el Ecuador junto con Janet Sánchez. Y debo decir que es realmente un placer contar con su participación en el día de hoy. Bienvenida y bienvenido, ¿no? Si ustedes me permiten, voy a realizar un cortísimo resumen o reseña de su experiencia y perfil profesional. José Luis Corallo, el profesor Corallo, economista argentino, es profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es profesor investigador docente titular de Sistemas Económicos Urbanos en el Instituto Conurbano de la Universidad Nacional General de Sarmiento. Ha sido rector electo por algunos periodos, director académico de la Maestría de Economía Social y Solidaria. Hasta la presente fecha es fundador y coordinador de la Red Latinoamericana de Investigadores en Economía Social y Solidaria. Ha participado en algunas universidades también del Ecuador, como la Flaxo, la Universidad Central, entre otras. Janet Sánchez, directora en Políticas Públicas y Transformaciones Sociales en la Universidad Autónoma de Barcelona, con estudios doctorales en Desarrollo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, máster en Planificación Comunitaria y Regional. Y bueno, podríamos seguir también con los títulos de Janet, pero también quisiera comentar que Janet Sánchez fue ex ministra del Ministerio de Inclusión Económico-Social en el Ecuador, ex presidenta del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, entre otros cargos públicos de importancia también en nuestro país. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por esta posibilidad de contar con sus valiosas reflexiones sobre la economía social y solidaria en el Ecuador. Profesor Corallo, es de ustedes y Janet es de ustedes la pantalla. Muy bien. Muchas gracias, Ana, por esta posibilidad que nos das de encontrarnos y a mí en particular de entrevistar a una persona que ha tenido tanta relevancia para la economía política, la economía popular y solidaria en el Ecuador. Quería comenzar pidiéndote, Janet, que nos des una idea, una perspectiva sobre la relevancia que la economía popular y solidaria ha tenido en el Ecuador y cuánto se ha avanzado en el Ecuador para institucionalizarla desde el proceso constituyente hasta luego las leyes y las políticas públicas al respecto. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias, Ana. Encantada de conversar sobre un tema que más allá de las, digamos, de los aspectos técnicos, políticos, realmente significó un compromiso de vida y de acción muy importante. Creo que para todos los que estamos aquí en esta mesa y contigo, José Luis, que también estuviste detrás de este proceso. Yendo a la respuesta, bueno, yo creo que se avanzó mucho desde la Constitución. La Constitución es el punto de partida, ¿no? Sobre todo porque se logra visibilizar dos niveles que son fundamentales respecto al tema de economía social y solidaria y el tema de economía popular y solidaria. Por un lado, la concepción o la reinstitucionalización del sistema económico, la concepción que tiene en la Constitución del 2008,
es justamente la de un sistema económico, social y solidario, ¿no? Se plantea constitucionalmente la vigencia en Ecuador de un sistema económico social y solidario. Y eso no es menor porque va a tener connotaciones en todas las dimensiones del quehacer de la política económica, de la política social, en fin, de las políticas públicas en general. Adicionalmente, se visibiliza el actor económico de la economía popular y de la economía solidaria, ¿no? Que como, bueno, José Luis Corallo ha escrito tanto, debe ser diferenciado y a veces no siempre coinciden, ¿no? Pero son ámbitos de la actoría de la economía popular y de la economía solidaria también que están allí y que conviven y que pueden converger si es que existe un apoyo, un incentivo desde la gestión pública y desde los incentivos y los recursos que se pudiera movilizar. A partir de estas dos, yo diría, aportes importantes que hay en relación al tema en cuestión, se creó una institucionalidad ad hoc, ¿no es cierto?, que también fue muy importante, tanto para el régimen económico general, ¿no es cierto?, donde se le mandata a las instancias de construcción de política macroeconómica, económica, financiera, considerar el objetivo de lograr un sistema económico más social y solidario, por una parte, y de entender las problemáticas específicas que tiene la economía popular y solidaria, los actores de la economía popular y solidaria, como también en la institucionalidad que se crea para atender a estos actores que son heterogéneos también de la economía popular y solidaria. Se crea en el ámbito de la regulación, del control, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se crea el Instituto de Economía Popular y Solidaria en el ámbito del fomento y la promoción, se crea también la Corporación Nacional de Finanzas Populares en el ámbito de trabajar con las finanzas populares, ¿no es cierto? Y todos estos actores que en el caso ecuatoriano son actores muy vivos, muy presentes y con una densidad, ¿no es cierto?, muy importante en el tejido del sistema financiero. Creo que esta institucionalidad no es que ha sido la solución a todos los problemas, ¿no es cierto?, que sabemos que son complejos, pero creo que fueron espacios, han sido espacios que han ido acumulando aprendizajes y desarrollando sus propias capacidades, ¿no es cierto?, para entender los problemas o los retos que implican promover a nivel general e integral el sistema económico social y solidario, y a nivel específico el fortalecimiento y la regulación de la economía popular y solidaria. Creo que eso fue un resultado por sí mismo muy importante. Como digo, no es que resuelve todo, pero creo que es un avance eh, institucional y de la política eh, importante, y también es una visibilización
sobre una problemática que pone en el tapete de la agenda pública a estos actores y a estos objetivos superiores, ¿no? Eso me parece que es sobre todo la relevancia. También y paralelamente se fue provocando un tejido interesante en la institucionalidad de educación superior, sobre todo desde los ámbitos públicos, desde los ámbitos privados, ¿no es cierto? Este mismo espacio en el que estamos ahora es una prueba de ello, donde Ecuador, donde emergieron, ¿no es cierto? El interés por desarrollar el conocimiento en esta área y es como algo bastante inédito en realidad de Ecuador y que se mueve simultáneamente. Entonces, se movían las instituciones, se movía la política, se movía el Estado y a responder un hecho que ya ocurría históricamente como efecto o como acción de hecho, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, de la población que desarrolló sus actividades y que se organizó para tratar de resolver las necesidades de acceso a bienes y servicios indispensables para la reproducción de la vida, para la buena vida. Entonces creo que por allí va. Por supuesto, paralelamente, el efecto de la concepción del sistema económico, social y solidario también repercutó en la política macroeconómica, fiscal, ¿no es cierto? Hubo una política económica activa, ¿no es cierto?, que procuró, digamos, desarrollar estas reglas y estos mecanismos de mayor justicia, de evitar los abusos del mercado, se crea una ley de control de mercado, se crea la ley de economía popular y solidaria con su respectiva superintendencia, con su respectiva institución de fomento, sus juntas regulatorias, se crea un código de trabajo especial, unas políticas salarial definida como política salarial justa, políticas y arquitectura institucional en general de la economía y del sistema financiero y de la economía popular y solidaria que debían fomentar una economía más social, ¿no?, más solidaria. Hay políticas redistributivas importantes, las inversiones, por ejemplo, en educación, salud, protección, el intento de empujar la seguridad social también son acciones muy importantes. Entonces, hay en realidad una emergencia de varias acciones que se van produciendo y de interacciones además que antes no se tenían, no tenía mucho la costumbre, ¿no?, política de interactuar entre la política social y la política económica, intentando mejorar la eficiencia social, ¿no es cierto?, en el uso de los recursos públicos que se tenía. Así que, bueno, yo por ahí me quedo para seguir a las preguntas de José Luis. No sé si logré responder, pero bueno, vamos a seguir conversando. Me parece muy bueno tu planteo porque nos estás dando un marco general de la política pública, de las transformaciones en la política pública, que corresponde a una definición de economía popular solidaria más amplia que la que normalmente se considera, porque estás hablando de políticas que tienen que ver con los salarios, con los sectores formales, con los sectores de ingresos que dependen de la educación pública. Entonces, para mí esa es la concepción que hay que tener de la economía popular. Ahora, en la ley de economía popular solidaria está bastante limitada
a los trabajadores por cuenta propia, que se organizan, que se asocian en cooperativas o que trabajan individualmente incluso, y que en principio son de bajos ingresos. Ahora, referido específicamente a ese sector, que es como la ley encuadraba las políticas llamadas de economía popular solidaria, y el IEPS también apuntaba a esa economía popular solidaria, ¿qué programa o programas destacarías que se han diseñado o implementado durante el gobierno de Rafael Correa y qué efectos tuvieron, qué limitaciones, qué posibilidades abrieron esos programas? Bueno, yo querría decir, ya mirando también a la distancia del tiempo, ¿no? Pasado, que sobre todo creo que uno de los de las instituciones que logró una mayor activación y desarrollo concreto fue sobre todo la Corporación Nacional de Finanzas Populares, ¿no? Y allí, bueno, se inyectó recursos y sobre todo porque creo que la estrategia que tenía la CONAFIPS era la adecuada, ¿no? Que justamente trataba no de reemplazar a los actores de la economía popular y solidaria, en este caso de las finanzas populares, sino que intentaba fortalecer la red de estos actores. Entonces, fondeaba a las mismas cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales, en fin, para que pudieran operar como conocedores, ¿no es cierto?, de las especificidades y necesidades en los territorios concretos que tenían, sobre todo los actores de la economía popular y solidaria. Entonces, me parece que eso significó resultados interesantes en la colocación de los créditos, que además llegó casi la mitad, más de la mitad a las mujeres, que también es algo que fue muy interesante, que llegó muy bien y descentralizadamente a los distintos territorios del país. Creo que este eh, ha sido un caso exitoso, tanto que la misma banca multilateral como el BID, la CAF, eh, han apostado a usar esta banca de segundo piso que es la CONAFIPS para poder operar a través de ella. En el caso del IEPS, del Instituto de Economía Popular y Solidaria, ahí creo que todavía hay muchos desafíos a resolver. Para empezar, consolidar mejor la institución, ¿no? Las propias capacidades de esa institución, creo que todavía es una institución que está en ciernes, que necesita ser consolidada y porque todo lo demás va a derivar de esas posibilidades, porque si la institución no tiene el recurso humano adecuado, entonces poco se va a poder hacer. Así que creo que allí ha habido iniciativas, se ha tratado de desarrollar sobre todo temas de capacitación, de colocar algunos fondos, de apostar a los mecanismos de comercialización. Ha habido algunas iniciativas, pero todavía no encuentro una, digamos, como una visión y una propuesta de política consolidada, ¿no? Con mayor madurez, con mayor desarrollo, con mayor capacidad. Creo que ahí habría todavía que trabajar y es un desafío para el país. En el caso de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, creo que ahí al revés hubo más bien una hipertrofia del control, ¿no? Entonces, la madurez de una institución de control versus a la institución de fomento fue distinta, el proceso de maduración fue diferente y por ello los actores sintieron que hubo más control que ayuda, ¿no? Y esto creo que es algo que debe enfrentar las autoridades de gobierno futuras, ¿no es cierto? Para resolver y entender más cómo hacer la política y enfrentar las demandas y necesidades que son tan territorio específicas, ¿no? Y sector específico de la economía popular y solidaria. Me Eh, parece, sí, dale. Te quería preguntar, visto desde ahora en retrospectiva, ¿vos crees que la economía popular solidaria perdió fuerza cuando cambió la orientación, el signo político del gobierno? Yo creo que sí, yo creo que sí, todos los gobiernos que sucedieron han usado mucho el cliché, digamos, de la economía popular y solidaria, entonces a nadie se le ocurrió retroceder deliberadamente, digamos, o anunciando, por ejemplo, en esta aparente optimización de instituciones, no se le tocó a las instituciones de la economía popular y solidaria, pero muchos ministerios desaparecieron, en fin, cuando todo aquello ocurrió, nadie topó a las instituciones de la economía popular y solidaria. Eso ya me parece este, positivo en retrospectiva, lo cual no significa, y como te digo, políticamente se usó, se veía en las propuestas, se hablaba de la economía popular y solidaria, pero en los hechos no se ha visto que se ha avanzado mayormente y yo creo que al contrario, con menos recursos y menos posibilidades, entonces se debilitaron, pero están allí. Entonces, evidentemente no hay la comprensión, no hay el conocimiento, no hay el compromiso, entonces están en pausa, digamos, esa es mi impresión. Lo que sí veo yo con muy buenos ojos es que independientemente de lo que han hecho estos nuevos gobiernos, que tengo al menos esa impresión, también no estoy en Ecuador, es lo que miro a la distancia y lo que converso con algunos actores. Lo que me parece interesante es este otro movimiento que te digo que ha ocurrido o que es muy importante, que es el de las universidades y de los institutos, de las maestrías de economía popular. Entonces están formando generaciones que van a tener ciertas capacidades, una comprensión de las cosas que me da muchas esperanzas de que luego redunden, ¿no es cierto?, en un mejor ambiente eh, de política e institucional y en un ambiente de voluntad política puedan ser incorporados en estas instituciones y apoyar a la economía popular y solidaria. Solo en la parte que tú tienes razón, esta fue una parte de política de acción afirmativa. No estamos hablando de la política pública amplia. Pero yo, como siempre, bueno, esta es la discusión que siempre hemos tenido contigo. Yo siempre creo que la política de acción afirmativa tiene que ser utilizada cuando hay condiciones de exclusión y desigualdad muy fuertes y pueden tener una temporalidad también, ¿no? Cuando las condiciones mejoren, pero mientras eso no ocurra,
tienen un rol y tienen que ser visibles y tienen que tener recursos y tienen que estar ahí. Esta es mi punto de vista. Eh, es interesante lo que planteas de lo que pasó con la institucionalidad desde el Estado, digamos, que se mantuvieron las formas, aunque se pueda haber vaciado de recursos, de voluntad, Ujú. etcétera. ¿Y qué pasó con los actores sociales de la economía popular solidaria? ¿Cómo se adaptaron, se reaccionaron ante los cambios de signo político? Claro, mira, eso me cuesta más responder porque no estando allá, pero digamos, te voy a hacer digamos, voy a hacer una extrapolación de algo, de mi sentido común, de haber conocido al sector, y es el hecho de que ellos están ahí con y sin el Estado. Han estado y han resistido a pesar de muchas veces de ciertas políticas públicas. Entonces, yo creo que al ser instancias ya ganadas, están ahí y los actores reclaman esos espacios ganados. Por ejemplo, eh, los temas de políticas eh, de acción afirmativa o preferenciales que se dieron, por ejemplo, en el campo de las compras públicas. Ha sido ya ha permeado no solo al Estado central, ¿no es cierto?, que tenía sus programas, con todos y sus errores y sus límites todavía en la operatividad, pero han llegado, por ejemplo, a los gobiernos seccionales. Entonces yo he mirado propuestas de campaña o a los mismos prefectos, alcaldes, ¿no es cierto?, de importantes provincias muy populosas que están con esta consigna, ¿no? De abrir su espacio de compra pública para los actores de la economía popular y solidaria, de que se hagan eh, 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 los catálogos de los actores de la economía popular y solidaria para que puedan tener acceso. Entiendo que todavía hay un poquito de dificultad, como hay todavía esta ambigüedad de entender qué mismo es y a quiénes se van a dirigir, entonces se permea también los actores eh, comunes, ¿no?, más grandes que intentan evidentemente aprovechar esta oportunidad. Pero ahí están, mira, ya como espacios que son ganados y que han permeado, como te digo, otros niveles de gobierno que me parece bien interesante, ¿no? Ahora, como tú sabes, hay expectativas muy distintas y concepciones muy distintas de lo que es y puede ser la economía popular solidaria y sobre todo qué papel puede jugar en una transformación de la matriz económica de nuestros capitalismos periféricos. Pues va a haber quienes piensan que es una actividad que se puede organizar en los intersticios del sistema económico, una economía de sobrevivencia en todo caso, una integración, pero marginal y con poca dinámica. Y hay quienes piensan que es una alternativa al sistema capitalista mismo, o en el medio, que es un subsistema económico que puede existir y reproducirse y mejorar dentro del mismo sistema capitalista, aunque tenga contradicciones. Incluso esto, cuando lo combinamos con la propuesta constitucional del buen vivir, nos podemos preguntar, bueno, ese objetivo tan grandioso que es el buen vivir, en qué medida la economía popular solidaria se vincula con eso y va mucho más allá que una simple economía de sobrevivencia. ¿Cómo ves vos esta Claro, disyuntiva? yo ahí soy de la línea orallista. A mí me parece, y ahí coincido con lo que te he leído, si te entendí bien, José, que yo creo que estos es una economía
que va a ir cambiando, al menos esa es la apuesta que también normativa, ¿no? O sea, no va a ocurrir sin una acción deliberada, sino con un apoyo fuerte. Es una economía que hay que irla creando desde las entrañas del sistema capitalista. Los actores están ahí haciendo lo que pueden, digamos, ¿no? Y hay estas experiencias de economía social, de economía solidaria, de los propios actores, pero para que se generalicen y sea una propuesta societal, hay que ir incrementando, mejorando las reglas, las prácticas, institucionalizando los vínculos, ¿no es cierto?, de esa economía social y solidaria. Entonces por eso siempre creo que hay que trabajar en estos dos niveles, tanto en el Estado, buscando deliberadamente crear estos lazos solidarios, por ejemplo, fortaleciendo la educación y la salud, la seguridad social altamente solidaria, con la redistribución, con políticas fiscales progresivas. Entonces hay que trabajar paralelamente en el nivel más macro de la política pública que fomente deliberadamente esos lazos de solidaridad, tanto en las empresas privadas, ¿no?, poniendo control a su lógica de maximización individualista, digamos, y competitiva a morir y concentradora que genera pues el capitalismo, de que vivan los más fuertes, de que sobreviven los más fuertes. Entonces, la capacidad regulatoria del Estado debe poner límites a, a esos procesos de concentración y al desarrollo de mecanismos de solidaridad que tienen que ser adecuadamente gestionados con una política salarial activa, en fin, y también fortaleciendo a aquellos que no tienen el poder de facto a nivel económico, ¿no es cierto?, que son estos actores de la economía popular, tan heterogénea también, como bien has estudiado tú, y de la economía más organizada, más asociativa, más social y solidaria. Entonces, creo que es la única manera de ir ganando, digamos, sobre las bases de lo que existe en la sociedad y en su economía plural, ¿no?, con una dirección política comprometida y deliberada con la economía social y solidaria, y también con movilizando los recursos tangibles e intangibles de esta importante economía social que existe y que está allí, y generando deliberadamente en los otros actores de la economía plural sus manifestaciones y su desempeño, digamos, con repercusiones de mayor solidaridad. A mí perdón, Sí, a mí me gustaría seguir conversando largo contigo, creo que me inventé lo que decías. pero me gustaría hacerte una última pregunta. Sí. A mí me pregunto, digo, yo tengo una idea, pero me pregunto y te pregunto. Hemos tenido a comienzo de este siglo gobiernos nacional populares, que podríamos llamar, incluso en Venezuela, Ecuador y Bolivia se los llamaba revolución del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, que a mi juicio no reconocieron toda la potencia que tenía la economía popular solidaria, porque tenían una visión más bien neodesarrollista, de volver a aquella propuesta de desarrollo sustitutivo de importaciones, etcétera,
y con la idea de que el trabajo formal iba a reaparecer con el crecimiento al invertir la renta extraordinaria que daban las commodities. Y que en realidad, políticamente, incluso yo diría el mismo presidente Correa, veían a este sector como un sector atrasado, que había que superarlo, modernizarlo y convertirlo en empresas, sobre todo. ¿Cómo ves vos esto? ¿Cómo evaluás? Y para completar la pregunta, partiendo de la base de que necesariamente va a volver a haber un gobierno popular en nuestros países cuando se ha pasado ahora por una etapa de derecha, ¿qué sugerirías vos, qué aconsejarías vos a estos nuevos gobiernos? Sí, mira, yo creo que tu comentario es real y tu crítica es real. Habría que ir viendo caso a caso. Creo que sí, no hubo una comprensión completa, ¿no es cierto?, en los términos que estamos discutiendo aquí. Creo que sí, por la misma tradición de la izquierda, ¿no es cierto? También tampoco es que todos entienden de la misma manera el proceso, ¿no? Se ve como una transformación de todo. eh, eh, y bueno, puedo estar generalizando, pero creo que en general hay esto. Por otra parte, también porque, y a eso voy a ir para las propuestas a futuro, también porque la preocupación macroeconómica que tiene ahora la región en general y los países en particular que tú mencionas, es súper importante y es el tema de la restricción externa. Estos países están atrapados en un problema que dinámicamente se hace más difícil de sostener, ¿no? Y por tanto existe esta necesidad de esta urgencia de tratar de promover, digamos, sus propias transformaciones estructurales en el sentido estructuralista de pasar, de generar más innovación, de tratar de tener una dinámica más adecuada en su especialización productiva en el concierto mundial, porque cada vez se necesita exportar más para importar más, porque se van perdiendo las capacidades productivas, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio a nivel económico que tienen todas las economías latinoamericanas. Y hay que entender que ese es un problema real y que también está presente y en estos gobiernos progresistas eso está muy presente. Entonces, por eso era la urgencia en todos del cambio estructural que pareciera productivista, o llevado solo por la productividad, pero que da cuenta de un problema que es real, que también hay que resolver. Entonces, yo creo que a futuro, para los gobiernos progresistas, entender que es muy importante plantear estas transformaciones con dos miradas que deben intentar converger, ¿no? Que son esta de fomentar economías más sociales, más solidarias, que dinámicamente, ¿no es cierto?, no reproduzcan ya más desigualdad y pobreza y exclusión como lo que tenemos hasta ahora, como una opción legítima, pragmática, necesaria eh, y ética, pero también, como te digo, pragmática, pero a la vez también
comprometida con lograr, ¿no es cierto?, una mejora en las condiciones de sostenibilidad dinámica de las economías, que implica también pensar en la productividad y en la eficiencia, es decir, pensar en la economía plural, ¿no es cierto?, con una especialización más adecuada, contando con todos los actores plurales que tenemos, dando mayores posibilidades a la economía popular y solidaria. Creo que es una necesaria simbiosis que hay que provocar, tanto desde la reflexión académica, de ver las opciones, como desde las actorías políticas, ¿no es cierto?, de cómo podemos provocar esta convergencia de las preocupaciones por la equidad, ¿no?, en un sentido de empoderamiento, digamos, políticamente positivo, constructivo, que no significa generar políticas de pobres, como siempre hemos dicho, sino de oportunidades reales, de movilización de recursos públicos de los distintos niveles de gobierno, que ayuden a movilizar las propias capacidades de los actores, ¿no es cierto?, que con dignidad puedan resolver sus propias necesidades, pero también al mismo tiempo lograr que sea sostenible en el concierto internacional, ¿no es cierto? Y para ello hay que mejorar las productividades, mejorar la eficiencia. Entonces, aumentar la eficiencia y la equidad son muy importantes para el logro del buen vivir. Y estos son desafíos que se expresan en políticas muy concretas, o sea, que hay que pensarlas, que hay que construirlas. Bueno, Janet, un placer ha sido oírte y conversar contigo. Tú le diste mucha importancia a la presencia de esta temática en las universidades. Sí. Entonces, no sé si quieres decirle algo a los estudiantes que van a estar escuchando esta grabación y que son parte de uno de esos programas que vos valoras tanto. Claro, claro. Yo creo que tiene una importancia en el caso ecuatoriano, porque estamos generando generaciones que tendrán este conocimiento, ¿no? Y que podrán generar estas nuevas posibilidades sobre lo que ahora hemos estado discutiendo, que podrán formar parte de estas instituciones que están allí, que fueron ganancias políticas para la amplia población ecuatoriana que está en esa situación, ¿no es cierto?, tratando de salir adelante desde el trabajo remunerado formal o desde sus propios emprendimientos o desde las maneras asociativas, organizativas, como pueden emprender. Entonces, tener ese campo de estudio donde pensemos este elemento y estas posibilidades tan importantes para una economía como Ecuador, me parece un privilegio para estos estudiantes que han optado por estas líneas de investigación. Hay mucho por hacer. Digamos, genera un compromiso muy importante que a veces los temas más macroeconómicos no logran, porque están ahí los actores, ahí las necesidades concretas, ahí las posibilidades, y creo que hay ámbitos, no solo en el sector público, sino en esta gran red
que tienen los propios actores de la economía popular y solidaria y de la sociedad civil, que están necesitando de gente capacitada, con ideas, con convicción, con voluntad, que forme parte de este proceso que todos buscamos de transformación y de ampliación de lo que entendemos por la economía social y solidaria. Janet, muchísimas gracias. Como digo, ha sido un gusto. Te saludo con mucho cariño y le paso la batuta a Ana para que, no sé, dé el cierre a esta entrevista. Sin duda ha sido súper interesante escucharlos. Quiero agradecerles nuevamente, José Luis, Janet, por su participación con estas interesantes reflexiones que, como bien lo han manifestado, pues vamos a compartirlos con los maestrantes de la maestría en desarrollo local. Y aspiramos que estos paradigmas de los que ustedes han reflexionado, han conversado, han dialogado sobre la economía social y solidaria, el buen vivir, los derechos de la naturaleza y otros más que constan en nuestra Constitución, en la Constitución de Montecristi, en la Constitución del 2008, pues nos permita de alguna manera repensar y transitar de esta economía de la sobrevivencia a una economía para la vida, a una economía para la liberación. Nuevamente, muchísimas gracias por estos importantes aportes. Nos vemos pronto. Gracias a todos ustedes. Un gusto.